Hola a todos. Bueno, soy Vanessa. Este es un nuevo vivo. Hacía tiempo que no estaba haciendo vivos. Pero bueno, nada, primero mi nombre humano se expandió porque yo me expandí y este video es también porque necesito expandirme aún más. Así que, bueno, acá quiero compartir un par de cositas. Lo que me gustaría, si cuando alguien se sume, si me puede avisar si se escucha bien, porque no sé cómo es la conexión. Eh, bueno, a ver, en este vivo, lo que quiero hablar, obviamente voy a hablar desde mí, ¿sí? Desde mi proceso. Tiene que ver con anticristos, dolencias repetitivas, transmisión celular, concritud y... gracias. Y un estado de conciencia, ¿sí? Desde que volví del viaje, comencé a transitar más en profundidad los anticristos, cada experiencia que voy viviendo me doy cuenta que me va llevando ahí a ir cada vez más profundo hasta llegar a un estado de conciencia que quiero compartir. Ahora, principalmente, como siempre, este vivo es para mí, ¿sí? Me encontré con uno de mis anticristos, es la injusticia, que es lo que vengo compartiendo muchísimo, y el otro es el no ser vista, que yo creí que ese ya estaba trascendido. La realidad era esa, creí que estaba trascendido y me encontré en ciertas situaciones donde vi que no, ¿sí? Y justamente hacer este vivo es llevarme a la concretud para ir trascendiendo, ir cristalizando cada vez más ese anticristo, ¿sí? Tengo acá un par de anotaciones para no olvidarme. Yo lo que voy viendo en mí, en mi tránsito, lo que vine viviendo en mis anticristos, tanto de injusticia como el no ser vista, fue hasta ahora hasta hace unos meses, más que nada desde lo masculino, ¿sí? Hacia lo externo, los ambientes externos. En la injusticia era, ok, ambientes externos me detonaban, y en el no ser vista que viene de mi cristal, eso sí, tenía que ver más con no el querer ser vista, sino ser registrada, y era con determinadas situaciones en particular. Bueno, todo eso siento que ya no me detona, ya no me detona. Ahora, ¿con qué me encontré que ya fui compartiendo en algunos videos? Respecto de la injusticia, pude ver que dentro mío hay un juez interno, ¿sí? Y eso tiene que ver justamente con esa injusticia en lo interno, en lo femenino. Y me encuentro ahora con un nuevo límite respecto del no ser vista en mí misma, o sea, en mí es interno, ¿sí? No quiero ser vista. De hecho, no me gusta hacer videos y tenía un montón de cosas para compartir y las dilataba porque veía que me costaba hacer vivos, ¿sí? Entonces, un poco el motivo de este video es para abrir todo eso que fui viviendo y, bueno, para llevarme hacia esa expansión en la concretud, ¿sí? Acá tiene que ver también con esto que estamos viviendo todos, ¿sí? Estos dos anticristos se me iban presentando a través del cuerpo. Esto que Sara nos abrió de las dolencias repetitivas. Empecé a escuchar la transmisión celular y cómo mi biológico me iba llevando, o sea, entendiendo cuál era el mensaje, a que realizara determinados actos externos, ¿sí? Hacia la concretud, para poder cerrar eso, ¿sí? Para poder completarlo, que obviamente es un tránsito, ¿sí? Pero si yo tengo una dolencia repetitiva y escucho el mensaje, me dispongo a escuchar qué es lo que dicen mis células, y si no me llevo a la concretud, sigo girando. Es más, la dolencia se empieza a incrementar aún más, es el cuerpo gritando cada vez más, ¿sí? Entonces, bueno, acá lo que voy a ir compartiendo es un poquito de eso, ¿sí? Respecto de esto interno, ahora después voy a profundizar lo que pude ver respecto de la injusticia, este juez interno. Ahora, con lo que me encuentro es respecto de este no querer ser vista, y me encuentro con una sensación como de vergüenza, ¿sí? De no querer abrirme, de ocultarme, ¿sí? Es como de esconderme, básicamente. Y esto se detonó porque estoy gestando el arte en mí. El arte en mí tiene que ver con las emociones y lo vengo gestando y demás, ¿no? Ahora, me encuentro en un momento donde, si bien todavía estoy en gestación, bueno, va a haber un momento de apertura de eso. Y ahí me encontré con ese límite de decir, no quiero exponerme, o sea, no quiero abrirme a esto. Y pude ver ese límite, ese límite en mí, que había algo que me resistía, o sea, prefería como quedar escondida en mí misma. Cuando vi ese límite y cuando vi que estaba justamente trabando mi arte,
ahí dije, esto lo llevó a la expansión. Me pasó de estar hablando con una persona muy, muy cercana y que quería conocer más de mí. Me empezó a preguntar de mí. Y ahí esa persona me ayudó a ver esto. Pude ver que yo no quería abrir todo de mí, sentía que era demasiado. La realidad era esa, yo sentía que era demasiado. Si yo le abro toda mi vida, es un montón. O sea, esa era la sensación que yo tenía. Y era como vergüenza, ¿sí? Y pude ver que en lo profundo, ¿sí? Había como vergüenza, siempre viví con una sensación de sentir que mi mundo interno era demasiado, ¿sí? En mí es muy fuerte el cuerpo emocional. Y por ahí no tanto desde las emociones, pero sí desde el sentir, desde la sensibilidad, desde la percepción y demás. Y yo veía que me sucedían cosas internamente que el resto de mis entornos antiguos no lo vivían de esa manera. Y yo sentía que era demasiado y era demasiado intenso. Y me doy cuenta cómo eso traté de ocultarlo, traté de, no sé si negarlo porque internamente lo vivía, pero no mostrarlo. Y obviamente veo que eso reforzaba aún más esta codificación. Hoy me estoy haciendo consciente de eso. Es más, hoy puedo ver mi profesión de abogada fue el escondite perfecto. ¿Sí? Yo vivía todo un mundo interno súper rico, súper vasto, que no lo compartía, porque sentía que era demasiado, porque sentía que no me iban a entender, que no, prefería directamente ni siquiera exponerlo. Y operaba bajo ese escudo de ser abogada. Estaba dentro de la norma, dentro de lo habitual, ¿sí? Ahora, me estaba negando esencialmente a mí misma. Y esto lo pude ver ahora cuando estoy empezando a gestar esto de arte en mi caso, ¿no? Que tiene que ver con arte en las emociones. Necesariamente el arte es desde el ser, es el propio ser siendo, abriendo sus alas, desplegando todo su potencial. Y acá me encuentro a punto de dar esa apertura y fue un no, esto es un montón, esto es un montón. Y fue ver este límite, ¿sí? Entonces, ahí es donde empecé a escuchar mi cuerpo me estaba hablando, ¿sí? En mi caso, las dolencias repetitivas que estaba sintiendo, tanto con la injusticia como con el no querer ser vista, tienen que ver con las escápulas, sentía las escápulas trabadas atrás, el músculo de atrás como que las trababa, o sea, con mucho dolor escapular, y también en las cervicales. Y un poco lo que me decían mis células es, estoy trabando yo misma mis propias alas para volar, para desplegar esa libertad que ya soy, para desplegar ese potencial, para desplegar ese arte, ¿sí? Y esto de las cervicales tiene que ver con el sometimiento a mí misma. O sea, yo me estaba sometiendo, ¿sí? A permanecer en un ambiente en donde ya estoy saliendo y a la vez someterme a no abrir todo esto, porque es un montón, cuando en realidad mi ser estaba pidiendo a gritos que despliegue primero mi ser y despliegue ese arte. Entonces cuando veo eso, me llevo a la concretud, ¿sí? Y mismo este video tiene que ver con eso. ¿Cómo me llevé a la concretud respecto de no querer ser vista? Esta persona que quería conocer todo de mí, tomé coraje y me dije a mí misma, me voy a parar realmente en mí misma, voy a abrir todo de mí, todo. Y fue desde un estado de total sinceridad conmigo misma. Nunca me sentí tan vulnerable, me sentí totalmente desnuda, pero a la vez me di cuenta que era pararme en mí misma, en respeto hacia mí misma. Yo misma estaba ocultando partes de mí, porque creía que era demasiado para el otro. O sea, era una creencia respecto de el otro, ¿sí? Después voy más profundo, después pude ir más profundo hilando, ¿no? Pero ahí me encontré con que sentía que era demasiado, que estaba por fuera de lo habitual, por fuera de cómo vive el resto de la gente. Y siempre viví con esa creencia, la realidad es que siempre. Y hoy puedo ver lo que contaba, esa fachada de abogada, a mí me permitió siempre subsistir, ¿sí? Y no llamar demasiado la atención. Era como que estaba camuflada en medio de una sociedad, pero hoy ya eso no lo puedo sostener. Decidí directamente quitar esto. Entonces, bueno, con esta persona fue tener una conversación totalmente sincera y abrir todo de mí. Y no era para con la persona, sino era algo para conmigo misma.
¿sí? Era llevarme a la concretud en mí misma, en pararme realmente en quién soy, en validarme en quién soy, en validarme en la manera que siento, que percibo, validar todo mi mundo interno, por más inmenso que sea y demás. Y lo que le pase al otro con eso ya es un tema del otro. ¿Sí? Es más, a esta persona le dije, vos podés hacer lo que quieras. ¿Sí? Yo simplemente te voy a abrir todo de mí. Y si bien fue fuerte para mí permanecer en ese estado de total vulnerabilidad, fue a la vez un lugar después, de mayor integridad conmigo misma, porque es ese aceptarme, validarme, respetarme en quién soy, ¿sí? Y desde ahí sí se puede construir algo totalmente genuino, el no tener que ocultar nada, ¿sí? Así que, bueno, ese es un poco el preámbulo de por qué este video. En este video tiene que haber lo mismo, ¿sí? El abrirme en un vivo no me es cómodo, sé qué es lo que tengo que hacer y es también abrirme desde ese lugar, desde mi verdadero ser, es ya quitarme, si se quiere, ese traje de abogada quedó atrás, me sirvió un montón, sí, está integrado en mí, sí, sí, pero ya no necesito ocultarme detrás de una imagen, ya no hay una imagen, ya soy directamente, ¿sí? Y este video tiene que ver con eso, para mostrarme plenamente, para poder desplegar después todo de mí. Entonces, ahora lo que quiero compartir es un poco, de nuevo, desde mí, esta profundidad a la que pude acceder respecto de estas dos codificaciones, de estos dos anticristos. El de la injusticia, ¿sí? Yo ya había compartido, en el caso mío, lo que pude ver era un juez interno, ¿sí? Que era un juez que básicamente con cierta determinación a veces me privaba yo a mí misma de ciertas situaciones de disfrute, de placer, de dicha, de goce, ¿sí? Y eso lo fui transitando, lo fui viendo cada vez más profundo. Ahora, me pasa en una situación, que no voy a entrar en los detalles de las situaciones en sí, sino para hacerlo más genérico, una situación donde algo salió mal. Tenía que ver con unas gestiones que tenía que hacer, algo salió mal. Y fue la verdad un tema, ¿sí? Que había que resolver. Cuando empiezo a averiguar después por qué salió mal eso, me dicen, no, porque tendrías que haber hecho de esta manera y esta otra forma y demás, ¿no? Ok, me encuentro frente a eso. Entonces, lo primero a donde me llevo es, bueno, ¿cómo resuelvo este tema? ¿Sí? Me llevé a la resolución. O sea, puse energía en la solución. No obstante, pude ver que aún resolviéndolo, ocupándome de resolverlo, internamente había una voz, ¿sí? Que me decía, pero deberías haberlo hecho bien, deberías haber tomado este recaudo. Me decía yo a mí misma, deberías haber hecho esto, tal cosa y demás, ¿sí? Y me pasa que hablando con una persona, con mi padre, cuando le estaba contando esto, le conté, mirá, sucedió esto, la verdad no lo tenía contemplado, lo estoy tratando de solucionar de esta manera, estoy haciendo lo mejor que puedo. Y me acuerdo que le dije, no soy culpable. O sea, yo misma me dije a mí misma, no soy culpable, estoy haciendo lo mejor que puedo. Esa palabra después quedó resonando, ¿sí? Quedó resonando en mí. Y pude ver cómo en lo interno ese juez me condenaba a mí misma de culpable. Me sentía culpable. Me sentía culpable por haber hecho algo mal, ¿sí? Y ahí fue darme cuenta, no soy culpable. No hay culpa acá. O sea, ahí me caía una sentencia de, al ser culpable, obviamente había un castigo, ¿sí? Mi cuerpo obviamente se había empezado a tensar y demás. Cuando pude ver, no soy culpable, soy responsable de resolver el tema, sí, y de hecho era lo que estaba haciendo, ¿sí? El tema era esa carga de esa culpabilidad. Cuando pude ver eso, fue decir, no, voy a entrar acá más profundo. ¿Y a dónde me llevó ese entrar más profundo? A ver que, de nuevo, lo que comparto es desde mí. En lo profundo había una creencia de que había algo mal en mí, de que había hecho algo mal en mí y que merecía castigo. Y ahí es donde aparecía justamente, a través de este anticristo, ese juez que venía a sentenciarme como culpable. Y desde ahí venía un castigo, ¿sí? Cuando entro acá, que es súper profundo y puedo ver, o sea, es como esas creencias bien arraigadas, es lo que sostiene en lo profundo a esa codificación, la creencia de que hay algo mal.
de que hay algo mal en mí, de que porque hay algo mal o porque hice algo mal merezco castigo. Cuando puedo ver eso, ahí Sinaik me dice, me volvió a decir que es algo que siempre me dijo, pureza, y me dice, abraza tu pureza original, que eso es lo que sos. Y me dice, sin pecado concebida también, ¿sí? Entonces cuando entro acá en lo profundo, empiezo a percibir cómo se empieza como a desmantelar, ¿sí? En la conciencia esa codificación, porque empieza a surgir ese estado de pureza original, de pureza real, como uno lo quiera llamar, ¿sí? Que es nuestra verdadera naturaleza. Lo que venimos transitando es todo un tránsito humano, de un humano origen hacia la completud, ¿sí? Y hoy es ya pararnos en ese lugar de pureza, cuando realmente nos damos cuenta, pero en lo profundo, en lo profundo, es una realización, es una comprensión de que somos puros. Por ejemplo, en este caso, la codificación de la injusticia cae, ya no hay un juez, ya no hay culpa, ya no hay castigo, no hay nada, hay pureza. Que si algo salió mal me voy a ocupar, sí, pero simplemente pongo la energía en resolverlo y suelto, ¿sí? Ya no está ese peso, en el caso de la injusticia yo lo vivo como el peso de la ley interna, ¿sí? Ya no está eso y se desvanece. Y me acuerdo ahí que fue el cuerpo, lo sentí, se empezó a liberar. Esas dolencias repetitivas que estaba viviendo de golpe se liberaron. Y me llevó a este lugar de esa pureza esencial, ¿sí? Pureza original, real. Y después lo que pude ver, de acá es donde dije, bueno, veo un patrón en común, de nuevo es desde mí, ¿sí? Esto de ya esta codificación de no ser vista, de no querer ser vista en realidad, ¿no? Que en mi caso se manifiesta como un ocultamiento, ¿sí? El esconderme, y no por nada decía esto de la profesión de abogada fue el escondite ideal porque entras dentro de la norma, sos socialmente aceptado, respetable y demás, ¿sí? Y yo tenía un mundo interno tan vasto que como que no encajaba, no encajé nunca, la realidad es que no encajé nunca en ningún ambiente, esa es la verdad, pero traté de amoldarme en mi vida, ¿no? Y cuando voy a lo profundo también, a ver, ok, ¿qué creencia hay de por qué ocultaba eso, de por qué me escondía detrás de eso? Y también encontré esto, la creencia de que había algo mal en mí, de que estaba mal percibir tanto, sentir con tanta intensidad, de que había algo mal en ese mundo interno tan vasto que veía que mis entornos no percibían de esa manera, ¿sí? Y ahí es donde trataba de amoldarme, de encajar. Y de nuevo me encontré con esta creencia, hay algo mal en mí, ¿sí? Así como en la injusticia, que cobraba otra forma, acá me encuentro con esta forma, hay algo mal en mí. Y acá de nuevo Sinaik me lleva, abraza tu pureza original, ¿sí? No hay nada malo en vos, simplemente, o sea, justamente abrazar quién sos. Es más, me dice, tu rareza, como lo quieras llamar, es tu tesoro, porque justamente desde ahí es que se despliega tu arte, es tu tesoro más sagrado. Pero para eso necesito pararme realmente ahí, validarlo yo misma, ¿sí? Para poder abrirlo a todos. Y es desde ese pleno respeto y desde esa plena aceptación hacia mí misma. Entonces, bueno, de nuevo fue llevarme las dos codificaciones hacia esa pureza original, que ahí es donde se empieza desde la conciencia, hacia, ok, a desmantelar un poco estos dos anticristos. Ok, bueno, voy mirando para no olvidarme de nada. Todo esto obviamente fue guiado a través de mis propias células, ¿sí? Lo que contaba antes, desde esa transmisión celular me disponía a escuchar mi biológico, estoy puliendo esa escucha, ¿sí? Mi biológico, a veces eran las emociones, por ahí venía desde la conciencia, ¿sí? Ahora, cuando escucho esa transmisión celular, ¿qué hago? Me llevo a la concretud,
porque me doy cuenta, lo que decía antes, si no lo hago, sigo girando, ¿sí? Y esa dolencia repetitiva se incrementa cada vez más. Entonces es este tránsito que estamos haciendo hacia la completud. Nuestras propias células nos están hablando para eso, ¿sí? Para después ser la expansión constante, ¿sí? Entonces, bueno, esto era un poquito como lo que, a grandes rasgos, lo que quería compartir. En mi caso, esto de las... del biológico, hablándome, que ya le dije un poquito, tenía que ver con desplegar las alas, con permitirme yo desplegar las alas, porque algo que me mostraba Sinai, que en esto de los anticristos, y ya lo había compartido en un video, se vuelve después como ese boomerang, donde cada uno de nosotros lo termina resolviendo todo internamente. Vemos que ya no es, nunca fue el afuera, ¿sí? Simplemente en el afuera se nos proyectaba todo eso. Pero terminamos cerrando ese circuito en nosotros. Y yo me encuentro hoy con estas dos codificaciones, donde tanto ese juez es interno como esa creencia de inecuación, de ser rara, lo que sea, es interno, ¿sí? Y eso es lo maravilloso, porque es tomar el poder de nosotros mismos, ¿sí? Y es ese boomerang, cerrarlo nosotros mismos, dándonos cuenta, realizando verdaderamente esa pureza original, pararnos en ese lugar. Somos esa pureza original, pureza real, como uno lo quiera llamar. No hay nada malo en ninguno de nosotros, a través de la codificación que sea, no importa. Y en ese lugar solo se puede parar cada uno en sí mismo, ¿sí? Y es abrazar todo, todo, todo lo que somos, ¿sí? Eso es lo que nos lleva a esa completud hacia nosotros mismos, a integrarnos completamente. Y para ir cerrando, me acuerdo, yo voy entendiendo también a medida que va pasando el tiempo, mensajes, cosas que por ahí me decía Sinai, que me acuerdo una vez que me dijo, serán seres puros, rendidos y hundidos en sí mismos, ¿sí? Y tenía que ver con esta pureza, compararnos en este lugar para ser realmente esta pureza, ¿sí? Rendidos, ¿qué significa? Rendir todo esto es soltar estos últimos vestigios, ¿sí? de anticristo, porque no es nuestra verdad, ¿sí? Es terminar de completar todo eso y rendirlo, ¿sí? Y eso obviamente nos lleva a un lugar de humildad absoluta, que es ese hundidos en sí mismos, porque cuando podemos ver, reconocer y honrar nuestro propio tránsito, entendemos, es lo que decía Maika, estamos entendiendo todo lo que vivimos, cada experiencia, cada aprendizaje, y eso es lo maravilloso, lo sagrado de todo eso, porque nos damos cuenta que si algo de eso no hubiera existido, no estaríamos acá. Entonces, nos lleva a una humildad tan grande, primero para con nosotros mismos, porque es honrar nuestro tránsito, ¿sí? Y es abrazar esa pureza en nosotros mismos. Y desde ahí podemos justamente ver esa pureza en los demás, ¿sí? Podemos inclinarnos frente a los otros, podemos ver la inocencia del otro, que por ahí todavía está transitando y no tiene la claridad que quizás nosotros sí, ¿sí? Entonces, bueno, era esto lo que quería compartir. Primero era para mí, para abrir mi ser, ¿sí? Este no querer ser vista, decir, ya está. O sea, es momento de abrir todo y porque es una decisión de respeto conmigo misma, de integridad para conmigo misma. ¿Sí? Si yo me oculto, si yo me escondo, me estoy yo negando a mí misma, ¿sí? Y ya no lo puedo permitir más eso. Así que, bueno, gracias a todos ahí por estar. Quería compartir esto y compartir esto me pareció hermoso de esta pureza original, somos cada uno de nosotros, ¿sí? Y es abrazarla, pararnos ahí y desde ese lugar terminar de completar los anticristos, escuchar la transmisión celular, porque nos habla constantemente, y llevarnos a la concretud, ¿sí? Solo ahí, a través de ese cuerpo, el cuerpo de energía, es que terminamos de cerrarlo, ¿sí? De cristalizarlo. Así que bueno, gracias a todos, les mando un beso grande y bueno, espero que estén bien.